R. Y agradecería me confirmarais vía chat, por favor, que me escucháis y veis mi pantalla principal. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, como todos los lunes vamos a echar un pequeño vistazo a la situación actual de los mercados. Hoy vamos a dedicarle en realidad poco tiempo porque podemos, digamos, señalarla como podemos aprovechar mucho del análisis que habíamos hecho la semana pasada. Estos son los Forex Index. Bueno, no sé muy bien, pero el Forex Index del dólar está por aquí abajo. Vale. Ya os debería sonar más o menos extraño o ver un dólar, digamos, tan débil. Tiene sus razones, por supuesto. Pero me gustaría señalar lo que habíamos hablado ya un poco la semana pasada, ¿no? Acerca del Aussie. Si recordáis, hace 2 semanas, voy a poner un poquito más de cancha. Quizá voy a aislar, sí. Aíslo el Aussie y así, digamos, podemos refrescar un poco el tema del Aussie, ¿no? Vale, hace 2 semanas, si recordáis, habría una diferencia entre lo que se esperaba de fuera del mercado y lo que el mercado estaba haciendo. El mercado estaba devaluando el Aussie, mientras que las expectativas, lo que se vienen a llamar, digamos, estas encuestas, ¿no?, que hacen a los economistas para la revisión de tipos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Decían que el Banco Central australiano iba a mantener, digamos, los tipos de interés, pero el mercado, nosotros lo que veíamos en el mercado, pues es que el Aussie se estaba devaluando, llevaba ya devaluándose ya varios días, más de una semana, y demás. Los economistas dieron en el clavo y el RBA mantiene los tipos de interés. Esto lo comentamos, esto fue un martes, esto lo comentamos el lunes, un día tan lunes como hoy, y solo analizamos la posibilidad de que se mantuvieran los tipos, porque digamos que era la posibilidad más fácil de analizar que teníamos, porque al haber, digamos, una diferencia entre lo que está haciendo el mercado y las expectativas que se tienen de fuera, si se cumplen las expectativas que se tienen de fuera, el mercado no tiene otra solución que ajustarse. ¿Ok? Ajustarse, es decir, deshacer parte de lo que estaba haciendo. ¿Ok? Si se llegan a reducir los tipos de interés, pues tendríamos un escenario, no es que sea más difícil, sino que, digamos, no es tan inmediato de analizar, ¿no? Había que contemplar más variables, meter variables macro, etcétera, 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 para ver si efectivamente alrededor de este precio era un precio más o menos equilibrado o no. Tendría que devaluarse más. Ok. Mantuvo los tipos, el mercado se ajusta, ok, en mayor o menor medida, digamos, durante unos cuantos días, pero como analizamos la semana pasada, el statement del Banco Central, del RBA, si recordáis así un poquito, hablamos el martes pasado del tema de los sentimientos o de las emociones y le echamos un pequeño vistazo al statement y no entramos en muchas más, digamos, matices, pero lo veíamos negativo, es decir, veíamos algunas palabras, patrones sintácticos, como lo queráis llamar, que indicaban pues que el Banco Central, pues que la macro, la economía macro, pues que no daba buenos datos. Y señalamos varias frases. Al mismo tiempo también sabíamos que el RBA había dicho en la anterior reunión que iba a esperar unos cuantos datos más para seguir bajando los tipos. Recordemos que para hacer mucha más memoria, el año pasado
preveía que este año 2015 subieran los tipos, ya contra final de año mantenerlos, y ya las revisiones de primero de año ya empezaron a bajar un cuarto de punto. ¿Ok? Y por lo tanto, el mercado sigue con la mirada de la bajada de tipos en, digamos que, este hueco. Digamos que ha tenido un ajuste, digamos que se ha adelantado el mercado, no ha bajado los tipos aquí, en este punto, ha deshecho el camino y al cabo de unos días, inmediatamente vuelve otra vez a devaluarse. Ok, vuelve a haber un dato positivo. Este dato, si no recuerdo mal, parece que fue los datos de empleo de la semana pasada, pero podemos chequearlo, no hay ningún problema. Es decir, aquí está, efectivamente, como veis, incluso bajó la tasa, ¿ok? Y, digamos, el empleo fue mucho mejor de lo esperado, con tasa, ¿ok? Este dato, digamos, refuerza al mercado o le da esperanzas al mercado que la subida de tipos, no estará en la siguiente reunión. Recordad, la siguiente reunión pues estaba alrededor de segunda semana del mes que viene, ¿no? Segunda semana de mayo, en una reunión cada mes, lo hemos visto la semana pasada, y efectivamente el mercado pues vuelve a reaccionar. ¿Okay? Esto fue un jueves o un viernes, ¿okay? Fin de semana, y si os fijáis, ahora mismo, hace una hora prácticamente, el AUSI se ha vuelto a devaluar. ¿Okay? Y aquí podemos mirar un ejemplo, aunque el calendario, si echamos un vistazo al calendario de esta semana, okay, aquí lo tenemos, vemos que tenemos a las 6:30 que habla el gobernador, ok, pero en este caso, digamos, sus declaraciones se han adelantado, se han filtrado, como los queráis llamar, incluso ya hablamos una vez hace poco, 2 semanas, de que un minuto antes de de mantener los tipos ya veíamos la entrada de las órdenes, es decir, tiene problemas realmente el RBA para mantener digamos, su calendario en secreto o sus, digamos, sus statements. Y ha sido filtrado, ha sido publicado o ha dado unas declaraciones mucho antes de la hora. ¿Ok? Y las declaraciones, digamos, las líneas básicas de las declaraciones, las debo tener por algún lado. Vale, se ha dado en Bloomberg, una vez se ha dado en Bloomberg, CNN, y digamos las agencias de noticias normales. Ha sido en GMT, es decir, a las 4:03, es decir, hace escasamente una hora. Si comprobáis el chart, básicamente el movimiento coincide con el minuto exacto de la publicación, en el cual, efectivamente, dice que la rebaja de tasas de interés, el tipo de cambio, necesita ser bajada y que es probable que caiga mucho más el AUSI, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente es una confirmación. Fijaros que estamos aún a día 20 y hablábamos de segunda semana alrededor del 13 o así, es decir, aunque realmente tiempo, de que en la siguiente reunión va a bajar los tipos de interés. ¿Okay? Inmediatamente la salida de esta noticia provoca, y lo podéis comprobar en los charts, inmediatamente una devaluación del AUSI. ¿Okay? Es decir, la lectura del sentimiento del mercado. Recordad que no son solo datos, ¿no? Nosotros aquí, estos dos, no me acuerdo muy bien si era y este, son datos macro. Aquí fue mantener los tipos, aquí fue
unos datos de empleo, pero esto de aquí no es un dato macro, es decir, no ha salido nada, ningún dato, sino que es una declaración de uno de los actores importantes, el banquero central de la moneda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el análisis de las noticias, como hemos empezado a ver este martes, digamos que provee al mercado desde un punto de vista externo de sentimientos, llamémoslo así, o emociones, llamémoslo así, porque realmente no hay ningún dato. ¿Okay? Si nos fijamos en el calendario, los datos, pues tendríamos un dato de AUSI, pues esta semana no tendríamos prácticamente ninguno. Bueno, tendríamos nada, sentimiento o confianza empresarial y demás. Tendríamos IPC, ¿vale? Un poquito menos del IPC, ¿ok? Sus declaraciones probablemente coincidan con un IPC negativo, ¿ok? Es decir, esto probablemente no se cumplan las expectativas, ¿no? Digamos que con el buen dato de empleo, un buen dato de IPC, la siguiente semana que se vayan cumpliendo los datos, no tendría por qué, digamos, apurar la bajada de tipos, ¿no? Se podría dar un poquito más de margen. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros ya podemos deducir en cierta manera, ¿no? Que este dato pues no es todo lo bueno que el banquero espera para la eurozona, ¿no? Aparte, luego tiene otros problemas macro, ¿no? Que veremos un poquito más, ¿no? El tema de los precios de la vivienda, etcétera, préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por lo tanto, cortos de AUSI, ¿okay? Es una buena estrategia, como ya la habíamos planteado realmente la semana pasada, ¿okay? Y podemos buscar, ¿no? Para buscar, digamos, un valor un poquito más de razonado, de equilibrio y demás, tendríamos que empezar a barajar más datos macro, ¿no? Tendríamos que empezar a computar todos estos datitos que hay entre uno y el otro para más o menos un valor, ¿no? Lo haremos en el futuro, pero podemos, como hemos visto también, ver qué cuentas echan, digamos, los principales economistas, ¿no? Tanto, digamos, bancos de inversión, hedge fund, consultorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y si miramos, por ejemplo, para el AUSI dólar, ¿ok? Vemos que actualmente el AUSI dólar pues anda alrededor de 0,77, ¿ok? Y vemos que para el final del Q2, bueno, hay algunos que lo dan en mayo, ¿no? 76, bueno, solo uno, en realidad Goldman Sachs, que establece las previsiones con diferentes cuartos, pero si echamos un vistazo a todos los demás, ¿no? Se mueven entre 77, que es más o menos como está ahora, ¿ok? Hay uno que lo sitúa en el 82, ¿ok? Como veis, aquí no piensa en la rebaja de tipos, ¿ok? Y el mínimo por abajo, pues tenemos un 73, digamos que es el más bajo, ¿vale? Digamos que podríamos andar en 75, 76, etcétera. Es decir, aún tiene recorrido, en concreto esta divisa. Si asumimos, digamos, sin entrar en mucho detalle, ¿no? ¿Ok? Otra cosa, que ahora esté en 77 y, digamos, echando un vistazo a las previsiones, pues lo sitúan en torno al 75, vamos a dejarlo ahí, no quiere decir que solo tenga el recorrido del 77 al 75. ¿Ok? Puede tener un recorrido del 77 al 79, bueno, esto lo hemos visto muchas veces. Aquí tenemos el 0,77. E imaginaos que establecemos un target objetivo en el 0,75.
Esto no quiere decir que tengamos esto. ¿Ok? Puede decir que tengamos esto o esto. Quiere decir que esta distancia la vamos a tener. ¿Ok? No sabemos si lo va a hacer ahora, si lo va a hacer de un tirón, si lo va a hacer más y después corregir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a depender de los datos, por supuesto, y es clave la decisión que medianamente está confirmada hace una hora por el gobernador. ¿Okay? Por lo tanto, es un ejemplo, de estos hay muchos más ejemplos, pero digamos que este es un ejemplo llamativo. Si echáis un vistazo a vuestros charts, pues veis efectivamente los cruces con el AUSI, todos, que el AUSI se ha devaluado y tiene su origen en algo que esperábamos, ¿no? No lo esperábamos hoy. Bueno, quizá a partir de las 6:15 sería un punto a tener en cuenta. Lógicamente lo teníamos marcado en el calendario, ¿no? Ha ocurrido antes, y la importancia de barajar este tipo de acontecimientos. No solo los datos, ¿no? Los datos, digamos, son relativamente sencillos porque son cuantitativos. Sabemos si un dato es bueno o malo, ¿no? Aunque un dato puede esconder cosas, por ejemplo, la tasa de empleo puede mejorar, sin embargo, el empleo no puede ser todo o puede ser la mayoría a tiempo parcial y no a tiempo completo. Eso en el dato no viene valorado, pero si analizamos el interior del dato, el detalle de los datos, sí nos viene desglosado cuánto es a esto y podemos hacer, digamos, una valoración más grande, no más grande, más precisa. ¿Okay? Pero luego hay otros tipos de datos que son el análisis de texto, como puede ser esta, las noticias, los statements, etcétera, 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 que proveen, digamos que hay que pasarlos a cuantitativo, hay que valorarlos, ¿no? Y eso es lo que empezamos a, digamos, a explicar los martes. ¿Ok? Para esta semana, pues como veis, bueno, con el tema del AUSI, os recomiendo seguir ahí, darle más vueltas, mirarlo desde un punto, desde el otro, etcétera, 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 ¿no? Volvemos a tener hoy a la noche minutas, ¿no? Luego tenemos Libra. La Libra, tenemos las elecciones para el mes que viene, digamos, y le dedicaremos un poquito más la semana que viene y la siguiente, ¿no? Para centrar, operarlo como un tipo de evento, ¿no? Hemos hablado un poquito ya de cuando fue el referéndum para mantener en la Unión Europea. Bueno, los datos de China, ya hablaremos, ocurrió un evento el viernes a última hora, pues, intentaron liquidez a la mañana, tal. El tema del euro que tenemos, como siempre, el tema de Grecia, ahí, etcétera, y es, bueno, el dólar, recordar la debilidad que lo vimos en el tema y demás. Digamos que es una semana con muchos datitos que nos irán confirmando un poquito, digamos, las expectativas que nosotros teníamos. Digamos que cada dato va a sumar o va a restar, y es un poco la cuenta que tenemos que llevar, ¿ok? Para la semana. Recomiendo el tema, digamos, del AUSI, es el tema más, ya miramos la semana pasada, ¿ok? Y vemos que tiene camino, ¿ok? Aún tenemos ahí como mínimo algo más, y bueno, es cuestión de elegir un poquito, pues contra la Libra, pues contra el New Zealand, pues otra cosa más. AUSI y New Zealand sabéis que son monedas conectadas de commodities, etcétera, 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 etcétera. Vale, también voy a ponerlo en menor medida, porque el evento es un evento de AUSI, lógicamente, pero también se ve repercutido en New Zealand. ¿Ok? Lo veis aquí. También se ve
el movimiento repercutido, por supuesto es un evento del Aussie, el Aussie con más volatilidad, pero el New Zealand también se ve afectado. ¿Ok? Lógicamente, Aussie y New Zealand son las monedas pagadoras por excelencia, es decir, cuando las compramos, el broker no nos da todo lo que tendría que dar, pero nos abona cada día que pasa una tasa overnight en nuestra cuenta, positivos, y los vendemos a negativo, por supuesto, con más negativo que positivo, ¿okay? Y hay ya un gap, recordemos que está por encima del 3, vamos a, no sé si aparece por algún lado, las tasas, las de contado, quería enseñarlo para que vosotros podáis, digamos, consultarlas, pero bueno, hay un gap que puede abrirse a más de un punto de diferencia entre una y otra, ¿ok? Y es probable, la economía de Nueva Zelanda va mucho mejor, por supuesto, que la economía australiana, pero ese gap tan grande entre uno y otro, el peso de la moneda y la fortaleza, la excesiva fortaleza del New Zealand con respecto al Aussie, puede ser perjudicial para los intereses del New Zealand. Compiten en el mercado chino, por ejemplo, que no son exactamente sus mismos sectores, pero digamos que son economías, está una cerca de la otra, tienen socios comerciales comunes, y no es bueno tener una diferencia tan grande, ¿no? Una moneda tan fuerte. Aunque el New Zealand ya manifestó, el gobernador manifestó varias veces de que él no iba a jugar con la moneda, no exactamente así, sino que digamos lo justificó diciendo que realmente las bajadas de tipos de interés no hacen el efecto que él desearía, y a lo mejor, pues bueno, mira el tema de préstamos, vivienda, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que dice y veremos cómo salen sus datos también. O sea que estar atentos también al tema del New Zealand, que puede ir bastante ligado al Aussie. De hecho, si echáis un pequeño vistazo, también podéis ser, no en todos, pero en algunos cruces, pues ves también una devaluación del New Zealand. Cuando no hay absolutamente nada del New Zealand, ¿no? Hay Aussie. Ok, por la noticia. Vale, pues básicamente seguir en la misma línea, ir analizando los datos, buscar un target y poco más. Aparte de otro tipo. Lógicamente se ven la bajada, por ejemplo, del Aussie, la devaluación del Aussie, se ve acrecentada, pues por ejemplo, con una apreciación del canadiense, con una apreciación del franco suizo, con una poquita apreciación de la libra, con la apreciación del euro, no con el yen, que el yen está por la parte baja, incluso con una pequeña apreciación del dólar. ¿Ok? Es decir, tenemos doble efecto, ¿no? Aparte de la devaluación, una pequeña apreciación de las demás, por lo tanto se multiplica la devaluación del Aussie, por ejemplo, contra el canadiense, o contra el dólar, o por supuesto contra el franco. ¿Ok? Muy bien, pues aparte de dar una pequeñita visión, ¿no? Del mercado, también me gustaría, es que uno también dedico un poco de tiempo así a centrar algunas ideas, ¿no? Y me gustaría hablaros de álgebra, ¿no? Y más que nada traigo a colofón aquí, digamos, esta herramienta, ¿no? Básicamente, el álgebra no es lo mismo que la aritmética, ¿no? La aritmética incluye números y operaciones, ¿ok? Es decir, 3 por 5, etcétera. Mientras que el álgebra, digamos, sustituimos ese 3 y ese 5, lo sustituimos por unas variables, ¿ok? Y en vez de regirse por operaciones, se rigen por reglas, ¿ok? Que también pueden ser operaciones. Es decir,
la álgebra incluye la aritmética. ¿Okay? ¿Y para qué traigo aquí esto, ¿no? Bien, es importante, nosotros cuando, con un ejemplo es más sencillo, nosotros cuando intentamos resolver o enfrentarnos a una situación, es decir, resolver un problema, ¿no? Una de las técnicas que tenemos, digamos, más seguras y más sencillas es abstraer la situación, abstraer el problema, lo que llamamos plantearlo, ¿no? Pues un coche se mueve tal, un cohete se lanza de no sé qué, tal, esto avanza tanto, tal. Extraemos unas variables, es decir, llega un punto en que no nos importa si ese número es un coche, es un cohete o es un avión, ¿no? Nos interesa, digamos, la variable, ¿no? Ese grado de abstracción nos ayuda muchísimo para manejarnos en las operaciones, que ahí está el álgebra. Es decir, abstraemos esas ideas, manejamos esas ideas con el álgebra, ¿ok? Eso nos arroja unos resultados y después reinterpretamos los resultados en el problema. ¿Ok? Así dicho, parece mucho más complejo de lo que es, pero digamos que es un mecanismo muy natural que hacemos. Abstraemos, tenemos determinadas reglas en las cuales abstraemos los números, hacemos una serie de operaciones, nos arroja un resultado y ese resultado lo reinterpretamos. Porque nos es mucho más fácil operar con esas abstracciones que hacerlo en ese caso en concreto. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Fijaros, en este gráfico yo tengo las equivalencias del New Zealand Dollar. ¿Ok? El New Zealand Dollar es la línea rosa. El New Zealand Dollar a través del yen. Es decir, New Zealand Dollar quiere decir comprar New Zealand y vender dólar. A través del yen es comprar New Zealand yen, vender dólar yen. Es decir, dólar yen vendido y yen menos comprado, me queda New Zealand Dollar. Así con las demás monedas. ¿Ok? Y lo tengo representado en un eje de tiempo. ¿Ok? Aquí están los días y las horas, tramo horario, y en euros por lote. Es decir, pues el New Zealand Dollar desde el 13 del 4 a las 10 GMT hasta las 10 de hoy, pues tiene un rendimiento pues de 2.400, por ponerle de esa manera, ¿ok? Con esta trayectoria, etcétera, etcétera. Ok. Yo aquí puedo ver que, por ejemplo, la línea verde es prácticamente igual a la línea rosa. No así, por ejemplo, la línea negra con la línea rosa. Ok, pero voy a empezar por un ejemplo. La línea verde. Ok, la línea verde, pues es una equivalencia del Aussie New Zealand, perdón, del New Zealand Dollar a través del Aussie. Ok, para hacer un New Zealand Dollar a través del Aussie tengo que vender el Aussie New Zealand y comprar el Aussie dólar. Esto lo hemos visto bastantes veces, ¿no? De todas maneras que Aussie vendido y Aussie comprado se van y me queda comprar New Zealand y vender dólar, que es exactamente el cruce principal. Ok, bien. Si yo expreso eso, es decir, abstraigo los activos, es decir, comprar New Zealand dólar es igual a vender Aussie New Zealand y comprar Aussie dólar. ¿Ok? Lo que hemos visto aquí. Es decir, la línea rosa es igual a la línea verde. Lo que pasa es que lo pongo en notación. Es más, si
utilizo una notación de signos. Comprar es un signo positivo y vender es un signo negativo. Puedo hacerlo de esta manera. NZD USD es igual a menos AUD NZD más AUD USD. ¿Ok? Bien, aquí tengo una ecuación de álgebra. Si recordáis del colegio, yo puedo coger este término, AUD USD, y despejarlo. Es decir, AUD USD es igual a NZD USD, el menos de aquí pasa al otro lado con un más AUD NZD. Esto también se puede denotar o notar que NZD USD es igual a NZD USD a través del AUSI. También se utiliza esta notación, ¿no? Pero digamos que yo aquí con mi ecuación puedo abstraer los datos, incluso después puedo cambiarlos y despejarla, utilizar el álgebra normal. ¿Puedo hacerlo? Ok, tengo fácil. Miro el AUD USD y compruebo que es lo mismo que esto. Ok, pues hago la misma operación que antes. Pues veo efectivamente que el AUD USD, que es la línea rosa, es igual al AUD USD, perdón, que me perdí, aquí está, es igual al AUD USD de la línea marrón, es decir, a esto, que es precisamente la ecuación que yo tenía. Y si despejo el otro término, este de aquí, es decir, me quedaría AUD NZD es igual a AUD NZD a través del USD. Es decir, esto línea marrón y línea rosa son iguales. Si escribo esto de un modo más formal, puedo decir que NZD USD a esta ecuación y cada uno de los términos los puedo despejar para que me quede lo mismo. ¿Os acordáis de esto en el colegio? Pasar un término para otro. ¿Ok? Por lo tanto, puedo establecer una ley. Voy a llamarle A al New Zealand, B al dólar y C al AUSI. De tal manera que puedo escribir que AB, que es el A es New Zealand y el B es dólar, es igual a CB, C es AUSI y B es dólar, menos CA. C es AUSI y A New Zealand. ¿Ok? Si esto se cumple, yo puedo reorganizar los activos de esta manera. ¿Ok? Mediante un despeje normal. ¿Ok? Hemos visto un caso en que un activo directo es igual a los dos activos. A dos activos. Dos activos tienen la misma trayectoria que el activo directo. Es decir, el spread entre el activo directo y el spread es cero. ¿Okay? No hay distancia. Es decir, estas dos líneas son iguales. ¿Ok?
¿Qué pasa aquí? Es decir, escribamos la ecuación de aquí. ¿Ok? Tengo por un lado AUD USD y tengo por el otro lado la línea negra, que es menos GBP AUD más GBP AUD. Pero no son iguales. ¿Ok? Yo puedo poner aquí una desigualdad. ¿Vale? AUD, perdón. O puedo hacer lo siguiente. Puedo poner una igualdad y aquí puedo ponerle una ecuación, un valor. Es decir, la línea rosa es igual a la línea negra más algo. ¿Ok? Y vuelvo a despejar exactamente igual. Yo puedo decir que la libra AUSI es igual al AUSI dólar más, este menos pasa para allí con más la libra, perdón, la libra AUSI lo puse ahí, libra AUSI, libra dólar, perdón, libra USD. Fijaros aquí. Puedo poner que la libra dólar sea igual a la libra AUSI, del menos, más la libra AUD. O puedo hacer la otra. Puedo hacer que la libra AUD sea igual a la libra dólar menos el AUSI dólar. Pero no son iguales. Tengo un factor. Voy a ponerlo bien. Tengo que AUD USD es igual a menos GBP AUD más GBP USD más epsilon. Vale, ese epsilon, por supuesto, podemos ver que es esto, que es un spread. Vale, es el hueco este que acabo de señalar. Si yo despejo, por ejemplo, aquí la libra dólar, puedo decir que es igual a la AUSI dólar. Esto de aquí se convierte en más la libra AUSI más, en este caso, sería positivo, epsilon. Este dato y este dato tendrían que ser lo mismo. Y puedo hacer lo mismo despejando, no lo voy a hacer, con la libra AUSI. Y también tendría otro epsilon. ¿Ok? Si os fijáis, yo aquí tengo la libra dólar y es igual a la libra AUSI más el AUSI dólar. Ok, por echar un vistazo, más o menos. Por ejemplo, vamos a coger este punto. Pues aquí tenemos alrededor de 4.500 y aquí tenemos alrededor de 2.400 y 4.500. Más o menos, ¿eh? Bueno, pues tenemos alrededor de 2.000 puntos, quizá un poquito menos, 2.000 euros, perdón, quizá un poquito menos. Echamos un vistazo en la otra equivalencia. Aquí tenemos alrededor de 2.000 y aquí tenemos alrededor de
4000, pues tenemos el mismo valor, y si lo hiciéramos así, también con la libra AUSI, exactamente igual entre uno y el otro. Es decir, nosotros podemos transformar los activos que tenemos. No necesitamos pensar en los activos. Simplemente con el álgebra podemos echar las cuentas y sacar las equivalencias, digamos, sacar las coberturas. ¿Para qué se utiliza esto? Nosotros tenemos, imaginaros, 2, 3, 4 o una lista de activos en una tabla de órdenes, y nosotros podemos juntar 3 y ver cuál es igual a cuál. Lo haremos con posterioridad, pero antes quería más o menos digamos, explicar esto también desde el punto de vista del álgebra, simplemente haciendo la cuenta, despejando, pero también quería dar una pequeña visión, porque no es todo tan directo como parece. ¿Ok? Vale, aquí lo que os quería más o menos enseñar es que efectivamente el hueco es el mismo. El épsilon es el mismo. Si expresamos esto en números, ¿ok? En ecuaciones también tendríamos esto. Que esto se puede despejar en esto más esto, teniendo un épsilon siendo el mismo. ¿Ok? Bien, una segunda deducción es la siguiente. Si New Zealand dólar es igual a Aussie dólar menos Aussie New Zealand, entonces New Zealand dólar menos Aussie dólar más Aussie New Zealand es igual a 0. ¿Se ve esto? ¿Sí? ¿Sabéis? Más o menos, si yo pongo ahí unos activos, ¿sabéis sacarme, pues eso, las equivalencias, que es igual a qué? ¿Sabéis despejarlo, no? Supongo que sí. Si no, es bastante fácil. Lo que está sumado pasa restado al otro término, etc. No tiene, digamos, mucha complicación. ¿Ok? Lo comprobamos. Es decir, esto de aquí, esta igualdad de aquí, igual a 0, sería un hedge perfecto en este periodo. ¿Ok? Sería 0. Meter esto al mercado en ese periodo sería 0. No variaría el balance. ¿Ok? Lo comprobamos. Aquí, bueno, para ver los gráficos chart, digamos, stacked, aquí tengo el Aussie dólar, es esto violeta. Tengo el New Zealand dólar, que es esto azul. Fijaros que aquí va por debajo. Están todos comprados aquí. Y aquí tengo el Aussie New Zealand, que es la línea amarilla. ¿Ok? Al acostumbrarse a ver gráficos así, bien sea de divisas, de cualquier variables, otro tipo de variables, no me importa, nosotros podemos ver que esto, fijaros, este cachito de aquí es este cachito de aquí, este cachito de aquí es este cachito de aquí. Es decir, si yo a esto le resto esto, no tengo que restárselo, que esto está comprado. Me da esto. ¿Sí o no? A ver, responderme algo.
Que a lo mejor estoy hablando solo. Efectivamente, lo puedo escribir si queréis. Esta línea marrón es el Aussie dólar. Entonces yo digo que es igual al azul, que es el New Zealand dólar. Pero fijaros, aquí el azul es mayor y aquí el azul es menor. Pero resulta que, y aquí es mayor, que el Aussie New Zealand aquí es menor, aquí es mayor y aquí es menor. Está comprado y, por ejemplo, aquí es negativo, se lo sumo. Es decir, si yo miro esta ecuación, Aussie dólar es igual a New Zealand dólar más Aussie New Zealand. Es decir, no necesito graficarlo. Puedo abstraerlo y utilizar el álgebra para hacer las cuentas. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Perdón. Si no son iguales. Es decir, que AB es igual a CB menos CA más algo. Pues, si yo despejo, tengo que AB menos CB más CA es igual a epsilon, que es lo que llamamos el hedge. Es decir, que esta ecuación no es igual a 0. Es decir, yo si meto esto al mercado, compro New Zealand dólar, vendo Aussie dólar, compro Aussie New Zealand, mi balance varía. Varió en la fecha que estamos analizando, ¿no? En este ejercicio. ¿Ok? Si os fijáis, aquí vemos claramente, bueno, hay que, digamos, acostumbrarse a ver este tipo de gráficos, pero bueno, vemos que no cuadra. Haciendo las operaciones, vemos que no somos capaces de igualar una parte con la otra, ¿no? Nosotros podríamos hacer la libra dólar, que es esta grande, es igual al Aussie dólar, que es esta de aquí, menos, para sumársela, porque está negativa, la libra Aussie, pero tampoco nos da. Si le ponemos esto aquí arriba, tampoco nos da la otra. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, entre las tres divisas, sí hay un hueco, sí hay un hedge. ¿Ok? Es decir, voy para atrás, aquí tengo las tres divisas, y efectivamente yo aquí veo un hueco. En cualquiera de los cálculos que he hecho. No es como el anterior, que veía... Bueno, las tengo separadas. Aquí entre las dos no había ninguna, aquí entre las dos no había ninguna, y aquí entre las dos no había ninguna. Sin embargo, aquí sí. Y resulta que el hueco es el mismo en cualquiera de las tres formas, ¿no? Yo puedo expresar un grupo de tres divisas de tres formas diferentes. ¿Ok? Simplemente utilizando el álgebra. No necesito graficarlo. ¿Ok? Cuando son coincidentes y cuando no son coincidentes. También tengo ecuaciones. ¿Ok? Bien. Vayamos un poco más allá y veamos qué significa esto, ¿no?
Si recordáis, en webinarios anteriores, hablábamos siempre de triángulo, ¿ok? Y, de hecho, nosotros, en general, naturalmente, poniéndolo entre comillas, no existe ningún triángulo, digamos, euclidiano, es decir, tal y como lo estudiamos nosotros en el plano, ¿no? Porque los objetos son en 3 dimensiones, no son en 2 dimensiones, ¿no? Pero de todas maneras, ya os había comentado que no se utiliza la geometría euclidiana, aquí no funciona. Y os quiero demostrar por qué. ¿Ok? En la geometría euclidiana, nosotros teniendo 3 lados, tenemos que cumplir que la suma de los 3 lados sean 180 grados, ¿no? ¿Os acordáis? Había un cuadrado o un rectángulo, tenía 90 grados en cada uno de los lados. Si tenemos un triángulo lo partimos en el medio y por lo tanto la suma de los 3 lados pues tiene que sumar 180 grados, ¿no? Si nosotros tenemos 3, por ejemplo, cogemos una ecuación y le ponemos los valores. New Zealand dólar, Aussie dólar, Aussie New Zealand. ¿Ok? Vamos al gráfico si queréis. New Zealand dólar. Aquí lo tengo. Fijaros, el New Zealand dólar, la línea rosa, pues está alrededor de 2.400. Todos parten de cero. 2.400, vale, ese es el valor. El Aussie dólar está más o menos en los 2.000, ¿ok? Y el Aussie New Zealand, pues está más o menos en los menos 400, ¿ok? Ojo, me voy a la ecuación y pongo 2.400, New Zealand dólar, Aussie dólar, 2.000 menos el Aussie New Zealand son menos 400, sería más 400. ¿Ok? Si estuviéramos en un entorno euclidiano, ¿ok? Comprobaríamos que las 3 patas, que sería posible formar triángulos, ¿no? Para eso utilizamos la igualdad del triángulo, ¿no? Para comprobar si 3 valores forman en geometría euclidiana un triángulo, euclidiano, por supuesto, se comprueba que la suma de cada uno de los lados sea mayor al otro lado. Es decir, aquí tengo A, New Zealand dólar 2.400, para este ejemplo, ¿no? B, Aussie dólar 2.000 y C, Aussie New Zealand menos 400. Y hago las equivalencias. A más B, es decir, New Zealand dólar más Aussie dólar, tiene que ser mayor a Aussie New Zealand. Y efectivamente la cumple. La segunda, New Zealand dólar más Aussie New Zealand tiene que ser mayor a Aussie dólar y no la cumple. Es decir, esto no es un triángulo euclidiano. ¿Ok? Me dice Daniel que la suma de los ángulos, no la longitud, perdón, la suma de los ángulos tiene que dar 180. Igual dije la suma de los lados, perdón. La suma de los ángulos tiene que dar 180. ¿Ok? Pero bueno, ahora mismo no tiene mucha importancia eso. Quería decir, realmente aquí he hecho una pequeña trampa, ¿ok? Porque nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? O la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Y ya vemos aquí que eso no es posible, ¿no? Pero, por ejemplo, en el otro ejemplo, para ser un poquito más, digamos, precisos, ¿no? Tenemos lo mismo, cogemos los mismos valores, ¿no? Aussie dólar, libra dólar y libra Aussie, ¿no? Tenemos 3 valores y queremos saber si forman triángulo o no, euclidiano, ¿no? ¿De dónde cojo los valores? Pues lo mismo, el Aussie dólar, la línea rosa, pues vale alrededor de 2.000, ahí lo tenéis. Estos son euros por lote siempre, ¿ok?
La libra dólar pues vale alrededor de 3.000, 3.100, un poquito más. Y la libra Aussie pues vale alrededor de menos 700, más o menos, ¿no? Y me hago la cuenta y compruebo la igualdad exactamente y veo que efectivamente tampoco forman triángulo. ¿Ok? Euclidiano. Pero yo sé que realmente no existe nada euclidiano, porque todo es en 3 dimensiones. En la realidad no hay nada tan fino para que sea en 2 dimensiones. Una hoja de papel, aunque asumamos que es 2 dimensiones, ¿no? Alto y largo, pues también tiene grosor. ¿Ok? Bien. Yo aquí he intentado, es un dibujo a mano alzada y mal hecho, por supuesto, pero aquí veis el triángulo, la estimación lineal. Cuando hacemos una estimación lineal, estamos recurriendo a la geometría euclidiana. Es decir, nosotros cuando transformamos esta curva en una recta, bien sea por una regresión, bien sea por una proyección, etcétera, lo que estamos es, digamos, simplificando el sistema de ecuaciones. ¿Por qué nosotros cuando pensamos en un triángulo pensamos en algo así? Primero, ¿por qué? Y no pensamos, por ejemplo, en algo así. Cuando en realidad lo que existe es esto, representado en 2D. Aquí siempre hay una dimensión más. ¿Ok? Y he representado en rojo, más o menos, el triángulo no euclidiano. ¿Ok? ¿Por qué tendemos a simplificar? Primero, porque nosotros para modelar tenemos que intentar simplificar, no ser más fácil de recordar, no ser más fácil de operar, etcétera, etcétera. Y luego por temas de cálculo. No es lo mismo hallar el área, ¿no? El hueco sería el spread, ¿no? Si le llamamos en geometría, le llamamos el área. ¿Ok? No es lo mismo pues hacer, pues eso, un lado por el otro, es decir, un lado al cuadrado, un lado por lado entre 2, que hacer una derivada. ¿Ok? Es más engorroso. Y la aproximación, digamos, nos da una idea, pero realmente no nos vale la aproximación euclidiana. ¿Ok? Tenemos que trabajar con geometría no euclidiana. Y con geometría no euclidiana sí son triángulos. ¿Ok? Si lo representamos de esta manera, aunque siempre utilizamos, digamos, la forma euclidiana, ¿ok? Porque no es el más sencillo. Digamos que aquí estaría la simplificación y aquí estaría un intento de la representación euclidiana. Os voy a poner un ejemplo más sencillo para que veáis realmente para lo que vale esto, ¿no? Bien. Los ejemplos más sencillos son los mapas, ¿no? Nosotros cuando miramos una bola del mundo, ¿ok? Y trazamos mismo la línea del ecuador, cualquiera de los datos. Por ejemplo, trazamos aquí esta línea o esta línea. Estas líneas son curvas. Aquí. Pero si nosotros estiramos el mapa, es decir, aquí están bueno, hay bastantes proyecciones y bastantes representaciones, ¿no? Pero cuando veis un mapa, nosotros vemos los meridianos y los paralelos. Aquí tenemos los paralelos y en el mapa los vemos rectos y aquí, en la realidad, los vemos curvos. De hecho, si hacemos una proyección, que es precisamente lo que es decir, le hacemos un corte, hacemos un plano a este paralelo o meridiano,
obtenemos una recta, que es precisamente la recta que vemos aquí, cuando representamos aquí el tema del mundo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero decir que cuando tenemos una geometría no euclidiana, ¿ok?, quiere decir que hay una dimensión más, entiéndase, una dimensión matemática, es decir, que necesitamos una variable más para representar el conjunto de ecuaciones. Es decir, yo esto de aquí lo proyecto sobre un plano, la curva 1 y la curva 2, y me son dos rectas. ¿Ok? Yo puedo proyectar las curvas, es decir, y aparte de las dos variables que tengo, tiempo y dinero, vamos a ponerle así, en este caso son euros por lote, si tuviera dos dimensiones, sería esto. Si yo añado una tercera dimensión, yo puedo esta curva representarla como una recta. Lo mismo que hacíamos en el plano, ¿no? Yo aquí tengo una curva, ¿no? Yo estiro esta curva y obtengo otra variable más. Esto lo asumo como una recta y en el otro eje, lo que sea, asumo el valor. Es decir, entre esto, entre la recta, entre el modelo euclidiano y el modelo real, necesito otra variable más. Visto de otra manera, aquí tengo el tiempo. ¿Vale? Yo aquí, si lo miro desde ecuaciones físicas, ¿no?, yo aquí tengo una aceleración constante, ¿no? Tengo velocidad, aceleración constante. Aquí tengo velocidad con aceleración no constante. Yo puedo descomponer esta trayectoria en una de aceleración constante más algo más otra variable. Es decir, para pasar de mi simplificación a la realidad, necesito otra variable más, aparte del tiempo y la cotización. La cotización, que yo la represento en vez de cotización en euros por lote, que es lo mismo. ¿Qué se os ocurre? Que si yo estiro el tiempo, imaginaros que estiro el tiempo para que me queden las dos rectas, para que transforme esta curva en una recta de velocidad constante, esta como tiene más aceleración, terminaría más tarde. Y esta como tiene menos aceleración, terminaría más temprano. Y entonces tendría algo que tiene esta curva que no tiene la otra, ¿no? Hay muchas maneras de verlo, ¿no? Esto cada uno lo ve como quiera. Pero lo que os quiero señalar es que nace o se demuestra que existe, ahí es donde quería llegar, dice Bellocchi, volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Nosotros definimos la volatilidad como la desviación típica. Es una cuenta, no es una variable. Entenderme. Cuando yo explico que se necesita otra variable, no quiero decir que sea una variable conjunto de las que hay. Tiene que ser algo nuevo. Épsilon.
Podemos llamarle epsilon, por supuesto. Pero ¿qué es eso? Es el volumen. El spread es la cuenta. El spread es el área entre los dos. Repito la pregunta. Yo tengo curvas, no tengo rectas. ¿Ok? Yo esas curvas, si las proyecto en un plano, obtengo rectas, pero pierdo información, ¿no? Una simplificación lineal es perder información. Lo pienso al revés. Para pasar de una recta a una curva, tiene que haber información extra. Efectivamente, dice Miguel, sería diferente la velocidad con la que se ajustan los precios a los pares, efectivamente. Porque si no, las dos curvas serían exactamente iguales. Regresión es una simplificación lineal de la curva. Es decir, aquí tengo la curva y en vez de pintar la curva, pinto esto. Que es como una proyección, como la proyección de Mercator. Yo aquí tengo este meridiano. Esto en 3D, ¿no? Yo cuando estiro este plano, imaginaros que lo puedo estirar, estiro el globo y esto me queda una línea. Si lo pinto o intento pintarlo, le meto un corte. Esta es la proyección que tengo. Esto es esto. Pero la realidad es esta. Es decir, para ver realmente la diferencia entre estos dos, necesito otra variable. En vez de representar así, necesito algo así. En el cual, imaginaos, aquí tengo el tiempo, aquí tengo el euros por lote o la cotización, me da igual. Esto es lo que yo veo. ¿Ok? No sé si lo veis, pero lo que quiero representar esto es que no solo se mueve para arriba, sino que también se mueve de lado. Y yo lo veo como una recta aquí. Es decir, pinto la recta, pero la recta tiene otra dimensión. Esta de aquí, Z, le voy a llamar. Lo voy a dejar aquí, que ya me he pasado bastante, pero no os preocupéis, que continuaremos con el álgebra básica, ¿vale? Para repasar simplemente los resultados. Probarlo. Cualquier, aquí lo hemos visto de 3, podemos verlo de 4, podemos verlo de 6, podemos verlo de 8. Lo que pasa es que es más sencillo empezar viéndolo de 3 que empezar viéndolo de 4, ¿no? Sabéis que no es lo mismo 3 variables que tengo aquí, como que 4 variables, ¿no? Tenemos más complicación. En vez de, si para 3 variables necesito 3 dimensiones, pues para 4 variables necesito una dimensión más. ¿Ok? Entender dimensión como variable. ¿Ok? Cuando yo represento una variable de algo, no, no entenderla como el espacio. ¿Ok? El espacio solo tiene 3, lo vemos en 3 variables, ¿no? Y si ponemos una más el tiempo. Pero cuando representamos una magnitud o cualquier masa, podemos tener salinidad, temperatura, presión, etcétera. Si podemos poner varios ejes, ¿no? Podemos explicarlo desde varios ejes, ¿no? Y es interesante
Lo más interesante de esto es que desvinculamos el activo como lo hacemos precisamente en el álgebra, ¿no? Abstraemos el activo, lo ponemos en variables, en letras, operamos con ellos y ese resultado lo reinterpretamos, ¿no? Esto nos da mucha más rapidez. ¿Ok? Pues somos capaces de ver 3 activos en un balance y enseguidamente buscar por álgebra, sin mirar absolutamente ningún gráfico. ¿Ok? Solo con la tabla de órdenes sabemos cuánto vale, lógicamente con el profit, cuánto vale esta parte, la otra, cuál es equivalente, etcétera, etcétera. Digamos que nos da lo mismo que en la vida real, cuando abstraemos y utilizamos el álgebra para nuestros cálculos de la vida normal, pues para aquí exactamente igual, nos da mucha ventaja. ¿Ok? Bueno, nada más por hoy. Me he extendido un poco, disculpar, continuaremos con estas ideas la semana que viene, pero mañana habíamos dejado abierto el tema de psicología y continuaremos con ello. Muchas gracias por vuestra atención y la paciencia y un saludo. Hasta luego.